Hola y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema que, bueno, nos toca a todos, aunque a veces como que no queremos verlo, ¿no? El edadismo. Uf, sí. Esa discriminación por edad, a veces muy silenciosa, pero con unas raíces sorprendentes y unas consecuencias muy reales, sobre todo en el trabajo. Totalmente. Y para entenderlo mejor, vamos a ver de cerca un libro que le da una vuelta interesante, con varias miradas. Se llama Reescribiendo el edadismo, un viaje con la inteligencia artificial y la neurociencia para combatir los estereotipos del edadismo en la TAM. Del autor Ronald Echeverría. Eso es. Y lo particular de hoy, de nuestra charla, es de dónde sacamos el análisis. No es la típica reseña, ¿eh? Hemos puesto a varias inteligencias artificiales a trabajar. GPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, GPT+. Les pedimos que analizaran el libro. Qué bueno. Sí. Y lo que vamos a compartir es como una síntesis, ¿sabes? Lo que estas IAs vieron como lo más clave, lo más revelador de la obra. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es desentrañar esos argumentos centrales del libro, pero vistos por esta IA. Queremos entender, por ejemplo, qué es eso del edadismo precoz. Ajá. ¿Cómo explica el autor, según las IAs, que la neurociencia tenga que ver con estos prejuicios tan pegados? Sí, que son muy tenaces. Exacto. Y el papel de la IA, que parece que es de doble filo, ¿no? Puede ser problema y solución. Ambivalente, sí. Y sobre todo, ¿qué propone Echeverría para luchar contra esto? Pensando especialmente en América Latina y España. Bueno, vamos a desempacar todo esto. Venga. Empecemos por el autor y el libro. A ver, según lo que recopilaron las IAs, Ronald Echeverría es alguien conocido en esto del talento humano. Sí. Lo identifican como consultor, headhunter, cazatalentos, y director de ACE Consultores Headhunter. Las IAs como que coinciden en que es un experto en diversidad, en inclusión y muy metido en esto de desmontar el edadismo y defender el talento senior. Y el libro, según estas IA, lo ven como algo pionero sobre todo para Latinoamérica. Lo que parece que destaca mucho es el enfoque integral. Ajá. O sea, no se queda solo en la denuncia, sino que baja las ideas a la realidad de América Latina, de España, y eso las IAs lo valoran un montón. Resaltan esa mezcla que dicen que es innovadora, análisis del mercado laboral, neurociencia y el impacto de la AI, todo para romper estereotipos de edad. Y justo eso, la conexión con la neurociencia, es de lo que más parece haberles llamado la atención a la CIA, como a ChatGPT y DeepSeek. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Sí. Porque, a ver, ¿por qué dedicarle tanto rollo a cómo funciona el cerebro para hablar de discriminación en el trabajo? Es una pregunta buenísima y según las IAs es una de las claves del libro. Ujú. A ver, Echeverría usa el modelo del cerebro triuno de Paul MacLean. Ojo, que este modelo tiene sus debates hoy en día en neurociencia, pero es útil para explicar. Vale. Propone, básicamente, que el cerebro evolucionó como en capas, una capa reptiliana, muy básica, para sobrevivir. Luego el sistema límbico, el de las emociones, y encima la neocorteza, que es la del pensamiento racional, el complejo. Entiendo las capas, reptil, emociones, razón. Exacto. Y ahora viene la hipótesis fuerte que las IAs sacan del libro. El prejuicio por edad, el edadismo, no nacería tanto en la lógica, en la razón, Ah, no. sino en esas capas más antiguas, más primitivas. Hablan del cerebro reptiliano y de la amígdala, que está en el sistema límbico. Ostras. La idea es que el cerebro reptiliano, que está programado para ver amenazas y oportunidades para sobrevivir, podría ver instintivamente a la gente mayor como menos apta, en un sentido competitivo muy básico, ¿sabes? Asociando vejez con debilidad, juventud con fuerza, como un eco de nuestro pasado evolutivo. Entiendo. Como si tuviéramos un hardware biológico que nos empuja a hacer juicios rápidos por edad, aunque luego nuestro software, la cultura, la razón, intente corregirlo. Justo eso. Y súmale la amígdala, que es clave para detectar peligros y generar miedo o desconfianza. El libro, según leen las IAs, sugiere que la amígdala podría lanzar respuestas emocionales negativas, casi automáticas, al ver la vejez. Y eso influye, sin que nos demos cuenta, en decisiones como a quién contratar. Vaya. No es algo meditado, es más bien una reacción visceral que, quizás, luego intentamos justificar con razones. Esto le da una vuelta total al problema. Quiere decir que no vale solo con decir sé lógico o sé ético, porque estamos luchando contra algo muy de adentro. ¿Será por eso que DeepSeek lo vio como una perspectiva única? Precisamente por eso.
El análisis de DeepSeek, según la fuente, destaca que este enfoque neurobiológico da una explicación más honda de por qué el edadismo es tan pesado, tan difícil de cambiar, incluso en sitios donde valoramos la igualdad. No es que niegue lo social o cultural, claro. Claro. Pero añade esta capa biológica que complica la solución y subraya que necesitamos estrategias que vayan más allá de solo concienciar con la razón. Llevemos esto al mundo real, al mercado laboral. El libro saca un término que, llama la atención, edadismo precoz. Suena bastante mal. ¿Qué significa exactamente? ¿Por qué precoz? Echeverría lo usa para decir que la discriminación por edad en el curro no es solo cosa de gente ya cerca de jubilarse. Ah, vale. ¿Qué va? Dice que empieza mucho antes, sobre los 40 a 45 años. Y precoz porque corta carreras de profesionales que están en su mejor momento de experiencia, de capacidad. Las corta antes de tiempo. O sea que no hablamos de alguien que ya no se adapta, sino de gente a la que ni le dan la chance de demostrar que sigue valiendo, solo por la fecha de nacimiento. Correcto. El análisis de la CIA insisten en que el libro describe una exclusión sistemática en la selección de personal, muchas veces por estereotipos que ni pensamos, sobre si aprenderán rápido, si serán flexibles, si tendrán energía, a partir de cierta edad. ¡Qué desperdicio! Y las consecuencias van más allá del drama de cada uno. Las IAs resaltan que Echeverría argumenta muy bien que esto es una sangría de talento brutal para las empresas. Pierden experiencia, criterio, visión a largo plazo. Y para la sociedad, pues imagínate un desperdicio de capital humano tremendo. Tiene todo el sentido. Porque el propio autor, según dicen las IAs, insiste mucho en el valor que sí aportan estos trabajadores. La experiencia que te da resolver problemas complejos, más inteligencia emocional, pensamiento crítico, capacidad de ser mentor. Cosas que a menudo se ignoran. Y es clave, como decía Santas, y recalcan las IAs, que lo sitúa geográficamente. El libro no se queda en el aire, analiza, con ejemplos, cómo se ve este edadismo precoz en países concretos: Guatemala, México, Colombia, Chile, Argentina. Y también España. Bien localizado. Incluso se para en casos de doble vulnerabilidad, como el que menciona de migrantes mayores deportados en Guatemala. Se enfrentan a dos barreras, la edad y ser retornados a la fuerza. Eso le da mucha relevancia práctica para la región, claro. Ahora, entremos en otro campo que es fascinante y complicado, y que el libro toca: la inteligencia artificial. A menudo nos venden la IA como la herramienta para quitar sesgos humanos, para decidir más objetivamente. Pero el análisis de la CIA sobre el libro dice que no es tan fácil. Nada fácil, la verdad. Las IAs coinciden en que Echeverría presenta a la IA como un arma de doble filo en esto del edadismo. Por un lado, el riesgo enorme de que la IA acabe perpetuando y hasta amplificando el sesgo. Claro. Si los algoritmos, sobre todo los que se usan para contratar gente, se entrenan con datos históricos que ya reflejan nuestras propias discriminaciones del pasado, Pues la IA aprende esos mismos sesgos. Y lo peor es que lo haría como con una capa de objetividad matemática, ¿no? Haciendo la discriminación todavía más invisible y más difícil de pelear. justo ese es el peligro que las IA marcan como una advertencia central del libro. Echeverría, según estos análisis, insiste en que hace falta sí o sí una supervisión ética constante y diseñar estas herramientas con mucha cabeza para evitar que automaticen la exclusión. No es rechazar la tecnología, sino ser súper vigilantes en cómo la usamos en cosas tan delicadas como gestionar personas. Pero no todo es malo. La CIA también recogen que el libro ve el potencial bueno de la IA. ¿Cómo podría la tecnología ayudarnos, activamente, a combatir el edadismo? Ahí está la otra cara de la moneda. Si se diseña y usa bien, con ética y de forma proactiva, la IA puede ser una aliada muy potente. Copilot, por ejemplo, sacó una lista interesante de posibles usos que sugiere el libro. A ver. Primero, se pueden crear algoritmos diseñados justo para ser inclusivos, que sepan identificar y quitar sesgos de edad en las primeras fases de selección. Interesante. Segundo, herramientas de IA podrían hacer anónimos los datos sensibles de los currículums. La edad, claro, pero también fechas de graduación o hasta nombres que asociamos a ciertas generaciones. Así la evaluación se centraría solo en habilidades y experiencia. Vale, eso para contratar. ¿Y más allá? Sí, va más allá. La IA podría analizar mogollón de datos del mercado laboral para pillar patrones de discriminación por edad a gran escala. Eso ayudaría a diseñar políticas públicas más afinadas, más efectivas. Ah, mira. Podría usarse para crear campañas de sensibilización, pero personalizadas, más potentes para distintas audiencias, para atacar los estereotipos de forma más directa.
También mencionan herramientas de IA para apoyar que los trabajadores mayores sigan aprendiendo, se adapten a la tecnología y así facilitar que sigan activos. E incluso vigilar y ayudar a quitar contenido edadista de Internet. Es un abanico bastante amplio de posibilidades. O sea que el libro no solo describe el problema o avisa de los riesgos de la tecnología, también pone sobre la mesa propuestas concretas. ¿Cuáles son las soluciones clave que la CIA ven como más destacadas en la obra de Echeverría? Totalmente. El enfoque es de proponer cosas. Las IA coinciden en que el libro empuja mucho a la acción. Hay como dos grandes líneas que se ven claras en sus análisis. ¿Cuáles son? La primera es la formación continua, pero con un enfoque muy específico. DeepSeek, de hecho, resalta esto como algo central del libro. La apuesta fuerte por el upskilling y el reskilling para trabajadores senior. Upskilling y reskilling, sí. Upskilling para mejorar y poner al día las habilidades que ya tienen, y reskilling para aprender cosas nuevas, sobre todo digitales. Esto es vital no solo para que la gente siga siendo empleable en un mundo que cambia tanto, Claro. sino también para que las empresas puedan quedarse con ese know-how, esa experiencia tan valiosa que esta gente acumula. Tiene lógica. No es solo seguir siendo útil, sino evolucionar y seguir aportando valor de formas nuevas. ¿Y la segunda línea de acción? La segunda es que hace falta una transformación más gorda, que es cultural y también de sistemas. Esto significa, por un lado, revisar y rediseñar de verdad los procesos de gestión de personas, selección, promoción, desarrollo. Ajá. Y aquí entra otra vez la IA. Asegurarse de que las herramientas tecnológicas que se usan no tengan sesgos, o mejor aún, que ayuden a quitarlos. Vale, cambiar los sistemas. Pero cambiar los sistemas no basta si no cambia la mentalidad. Por eso, la CIA también destacan que el libro insiste en hacer programas de formación dentro de las empresas. Formación no solo técnica, sino para que toda la gente de la empresa, sobre todo los que deciden, se den cuenta de sus propios prejuicios inconscientes sobre la edad y aprendan cómo pararlos. Si conectamos con lo de la neurociencia de antes, si el sesgo está tan adentro, necesitamos herramientas conscientes para luchar contra él. Entendido. Formación para el empleado senior y formación para la empresa que lo tiene, junto con sistemas más justos. Suena bastante completo, la verdad. Llegados aquí, ¿cuál es el balance final? ¿Cómo valoran en conjunto las distintas IAs este libro, reescribiendo el edadismo? El consenso general que sale de los análisis de las IAs es muy positivo. Lo llaman una y otra vez obra esencial, necesaria, hasta provocadora en el buen sentido. O sea que les ha gustado. Sí, parece que sí. Valoran mucho esa visión integral que comentábamos, como mezcla neurociencia, IA y mercado laboral. Y creen que es un gran acierto para tocar un problema tan complejo como el edadismo desde muchos lados. Lo ven como una aportación valiosa y que llega en buen momento al debate. Un apoyo importante viniendo de mentes digitales. Pero, ¿pillaron alguna crítica? ¿Algún punto flojo en sus análisis? ¿Algún pero? Sí, la objetividad algorítmica también señala cosas a mejorar o posibles críticas. DeepSeek, en concreto, recogió un par de puntos que quizás algunos lectores o críticos podrían decir. Uno es que, vale, el diagnóstico del problema es profundo y el marco teórico es nuevo, pero quizás se podría haber ido todavía más a fondo en dar un manual de instrucciones. Soluciones súper prácticas, detalladas, paso a paso, para que las empresas las pongan en marcha ya. Como si faltara un capítulo extra de cómo hacerlo mañana mismo. Entiendo. Más cómo hacer. Exacto. Y la otra crítica puntual que DeepSeek ve tiene que ver con el modelo del cerebro triuno. Aunque se reconoce que es útil para enseñar, para explicar ideas complicadas fácil, Sí, como herramienta pedagógica. algunos expertos en neurociencia podrían decir que simplifica bastante. La conexión entre las partes del cerebro y cómo eso se traduce en comportamientos sociales tan liosos como el prejuicio es, mucho más enredada y dinámica de lo que un modelo de 3 capas puede explicar del todo. Interesante. Críticas que van más a la profundidad de lo práctico y a la simplificación de un modelo, pero que no parece que tumben el valor general del libro. Entonces, ¿qué significa todo esto junto? ¿Cuál es el mensaje final que sacamos de este análisis hecho por IA? Yo diría que el mensaje central, el que destilan las IAs, es que reescribiendo el edadismo es como una llamada a atención potente y con muchas caras. Nos obliga a mirar de frente un problema que muchas veces damos por normal. Sí. Nos empuja a cuestionar no solo las políticas de las empresas, sino nuestras propias ideas y reacciones automáticas sobre la edad.
esas que quizás vienen de sitios muy profundos del cerebro. Y sobre todo, nos urge actuar, a usar todas las herramientas que tenemos, formación, rediseñar procesos, usar la IA con ética y cabeza, para construir sitios de trabajo y una sociedad que de verdad incluyan y sean justos para todas las generaciones. Es una llamada a la acción informada y con una mirada nueva. Hagamos una recapitulación rápida de las ideas clave que han salido de esta exploración guiada por la IA. Hemos desgranado ese concepto fuerte de edadismo precoz, que nos hace pensar cuándo empieza de verdad la discriminación por edad y cómo impacta pronto. Ujú. Nos hemos asomado a las posibles raíces en la neurociencia de estos prejuicios, entendiendo que igual no son solo ideas aprendidas, sino tendencias más instintivas. Eso es. Hemos visto el coste real del edadismo en el empleo, muy importante en el contexto de Latinoamérica y España. Hemos analizado esa doble cara de la inteligencia artificial. Puede copiar y aumentar nuestros sesgos, pero también promete ser una herramienta para reducirlos si la usamos bien. La dualidad, sí. Y finalmente, hemos subrayado esa doble necesidad. Invertir en que la gente se adapte y siga formándose, upskilling y reskilling, y en un cambio cultural y de sistemas profundos en las organizaciones. Y entender todo esto es cada vez más crucial. Vivimos en sociedades que envejecen muy rápido y a la vez la tecnología cambia el trabajo a una velocidad de vértigo. Es verdad. Entender cómo se mezclan la biología de nuestros prejuicios, las normas culturales que los mantienen o los combaten, y el poder de herramientas como la IA es fundamental si queremos construir futuros donde el talento y la experiencia valgan sin importar la fecha de nacimiento. No es solo por justicia, es también por inteligencia colectiva, por prosperidad. Y para cerrar, vamos a dejar una idea ahí flotando, algo para darle una vuelta. El libro, según el análisis de la CIA, nos dice que nuestros prejuicios sobre la edad pueden venir de muy adentro, casi instintivos, conectados a nuestra biología. Y a la vez nos avisa de que la IA, esa cosa que hemos creado, puede aprender y reflejar esos mismos sesgos primitivos si no tenemos cuidado. Esto nos lleva a una pregunta. Curiosa, ¿no? A ver. Si la IA puede ser un espejo de nuestros peores impulsos inconscientes, ¿podríamos diseñarla, a propósito, para ir un paso más allá? ¿Podríamos usar la tecnología no solo para filtrar la discriminación fuera, en la selección de personal, por ejemplo, sino como una herramienta para nosotros mismos? ¿Cómo? Imagina una IA que nos ayude a pillar, en tiempo real, nuestras propias respuestas automáticas edadistas, esos juicios rápidos por la edad, y que nos invita a pensarlo dos veces. ¿Podría la tecnología ayudarnos a hackear nuestras propias limitaciones biológicas al valorar a los demás por su edad? Es solo una idea, pero da que pensar sobre el futuro de cómo interactuamos humanos y máquinas en la lucha contra nuestros propios sesgos. Interesante reflexión final. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis profundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.